aparición de los primeros concentrados de factor 8, luego los concentrados de factor 8 inactivados viralmente, posteriormente los concentrados recombinantes. Llama la atención cómo aquí, en este periodo de tiempo, pues hay realmente pocas novedades terapéuticas. Una vez que se instalaron los concentrados de factor, tanto los recombinantes como los derivados del plasma, con la inactivación viral, pues realmente, como digo, aquí hay un periodo de tiempo en el que hay pocas novedades hasta la llegada de nuevos concentrados de factor con una vida media más larga, que permiten aumentar el intervalo de administración, y posteriormente pues nuevas moléculas que muchos de vosotros ya conocéis, como el Enlibra, y por supuesto pues la terapia génica, de la que hablaremos posteriormente. Todo ello, o estas novedades de los últimos 5 o 7 años, surgen porque realmente teníamos, la comunidad científica, los pacientes, los profesionales, pues consideramos que había áreas de mejora, y estas áreas de mejora, algunas de ellas son esas que muestro en la diapositiva, ¿no? El conseguir menos infusiones, una mayor protección, rutas de administración alternativas a la clásica intravenosa, disminución de la inmunogenicidad. Ya nos ha mostrado pues, Loli cómo una de las complicaciones más importantes del tratamiento de la hemofilia es la aparición de inhibidores. Entonces, al disminuir la inmunogenicidad, es decir, la reactividad del cuerpo hacia los fármacos que damos, pues conseguimos mejores resultados. O nuevas opciones para pacientes con inhibidor, porque realmente los pacientes que han desarrollado desgraciadamente un inhibidor, hasta hace relativamente poco, tenían opciones muy limitadas desde el punto de vista terapéutico. Muchos de vosotros, o algunos de vosotros conoceréis que solo el Novoseven o el Feiba era el tratamiento que teníamos disponible. Aquí y ahora podemos hablar de estas novedades terapéuticas, de algunas de estas novedades terapéuticas, y fundamentalmente me voy a referir en pocas diapositivas, por supuesto, a los fármacos, estos fármacos que pretenden tener una vida media un poco más larga y que permiten, pues, o el objetivo fundamental es disminuir el número de administraciones, no siempre lo conseguimos, o aumentar la protección en determinados pacientes. No voy a entrar en detalles, pero simplemente deciros que hay varias formas de conseguir que los fármacos, que los factores, aumenten la vida media, alarguen su estancia, digamos, en nuestro organismo y tengan una actividad mayor. Fundamental, o varias de ellas, ¿cuáles son? Pues mirad, esta primera que os señalo con, no sé si se ve el puntero, no se ve en la pantalla. Bueno, en la parte superior izquierda de la diapositiva se trata de construir un factor 8 que vaya fusionado, bueno, es algo técnico, pero es a una fracción de la inmunoglobulina, de algo que tenemos todos. Y eso permite, en base a unos receptores que hay en el organismo, que vaya recirculando continuamente, o continuamente no, sino más tiempo del que estaría si no se hubiera construido de esa manera. Otra gran forma de producir fármacos de vida media extendida es añadirle algo a la proteína al factor 8 o al factor 9, un trozo de algo, en este caso un polietilenglicol se llama así. Entonces se le añade esa cadena que aumenta el tamaño de la proteína y lo que hace es disminuir su aclaramiento, es decir, que se vaya por el riñón o que se vaya por el hígado o donde habitualmente se van. Entonces están más tiempo en el organismo y por tanto duran algo más que si no tuvieran añadido esa. En la parte de vuestra derecha lo veis como tiene unas líneas verdes adicionales, que es lo que pretende simular al polietilenglicol. En la parte intermedia de la diapositiva veis que está la proteína del factor 9, en este caso, unida a albúmina, es decir, se le añade algo más a la proteína, en este caso albúmina. La proteína se hace más grande y se elimina peor, es decir, se está más tiempo en el organismo, con lo cual dura más el objetivo. Y la última que veis en la parte inferior de la diapositiva es otra forma de aumentar la vida media de estos productos, que es modificar un poco la estructura de la proteína. En este caso es algo muy específico porque lo que hace es que el factor 8 circula en forma de dos cadenas, es convertirlo en una cadena única que tiene mayor afinidad, es decir, se va a unir con más fuerza al factor von Willebrand. Y como algunos de vosotros sabéis, si no, pues yo os lo digo, el factor von Willebrand es otra proteína que participa en todo el sistema de la coagulación, que lo que hace es proteger al factor 8. Si se une con mayor fuerza al factor von Willebrand, va a estar más protegido.
Siempre digo coloquialmente y vulgarmente que el factor von Willebrand es como el hermano mayor del factor 8 que lo protege. Pues en este caso se unen con mayor fuerza y hace que también pues, mejore sus características farmacocinéticas y que dure más en el organismo. Pero en cualquier caso, cualquiera de estas estrategias lo que pretende es lo que os muestro en esta diapositiva. Pasar de una forma, digamos, como la que hay arriba, de los fármacos, digamos, convencionales, es decir, damos el fármaco, se consigue un pico en el organismo y va disminuyendo, y lo que pretende es pasar a la parte de abajo, es decir, conseguimos que aumente el factor en el organismo y disminuya más lentamente, de forma que dure más y el paciente teóricamente esté más protegido o igualmente protegido, pero con menor necesidad de pinchazos de administraciones. Esta, como os digo, es la estrategia que pretende conseguir los factores de vida media extendida. ¿Y en qué se traduce? Ya nos lo ha mostrado Loli anteriormente, y lo que pretende es pues, que la vida media, que en el caso de la hemofilia A aumenta en torno a 1,5 veces de media, que es un aumento relativamente modesto pero significativo, pues que la profilaxis tradicional de 3 veces por semana consigamos que pueda pasar a 2 veces por semana. No siempre se puede hacer, pero es de forma general el objetivo a conseguir. En el caso de la hemofilia B, como veis ahí, hay una mucho mayor diferencia que ya vimos anteriormente. Aumenta hasta 5 veces la vida media. ¿Por qué aumenta más en la hemofilia B que en la hemofilia A? Pues lo he dicho antes, porque la hemofilia A depende del factor von Willebrand. El factor 9 no se va a unir al factor von Willebrand y por tanto no depende de la vida media del factor von Willebrand, en el que sí sucede en la hemofilia A. Como digo, en la hemofilia B, como veis ahí, la vida media permite que la profilaxis pase de 2 veces por semana a 1 vez cada 7, 10, 14 días, esto de forma muy general que luego hay que particularizar en cada paciente. Avanzando en esa línea temporal que vimos anteriormente, veíamos las nuevas moléculas y sin duda una de las nuevas moléculas recientemente incorporada a nuestro arsenal terapéutico es el emicizumab, que algunos de vosotros conoceréis, me consta que en la sala hay algunos pacientes, hay algunos de vosotros ya con este fármaco, que bueno, se llama Enlibra. Enlibra no es un factor, no es un factor 8, aunque es un anticuerpo humanizado que mimetiza al factor 8, es decir, el organismo cree que es factor 8 y el factor 9 y el factor 10 van a unirse al emicizumab como si creyendo que fuera el factor 8, con lo cual se genera la cadena, digamos, para la generación, para que la coagulación funcione. ¿Qué ventajas tiene Enlibra? Pues tiene muchas ventajas, o algunas ventajas, entre ellas que como no es factor 8, cuando hay un inhibidor, el inhibidor no va a reconocer al Enlibra y se puede usar en pacientes con inhibidor. Es decir, uno de los grandes avances o de las grandes cualidades de emicizumab es que se puede usar en pacientes con inhibidor. Por supuesto, también se puede usar, como sabéis, en pacientes sin inhibidor, porque no depende de ello. Pero, como digo, es una de las grandes ventajas. La otra gran ventaja, como sabéis, es que se puede administrar por vía subcutánea y con un intervalo de administración también bastante favorable, cada semana, cada 2 o incluso cada 4 semanas. Siempre, y aunque esto es difícil, pero en modelos animales, bueno, ya en algunos otros modelos más recientes, se ha comprobado que, aunque no sea un factor 8, podemos decir que la actividad o la acción de Enlibra de emicizumab en el organismo equivale aproximadamente a un factor, como si tuviéramos un factor en el organismo entre el 10, 20 e incluso 30%. Os digo esto con muchas reservas porque, bueno, es variable, pero en general se considera que el paciente que recibe Enlibra es como si tuviera esa actividad de factor, es decir, como si convertir a un paciente, a una persona con hemofilia grave, en un paciente a una persona con una hemofilia
pues leve, e incluso podríamos decir que bastante leve. Por supuesto, en la presentación voy a presentar algunas diapositivas con datos, pero no es la intención de analizar los datos, simplemente es el concepto que ofrecen estas gráficas. Mirad, esta es una gráfica global de todos los ensayos clínicos que han dado lugar a la aprobación de Libra. Se llaman Haven 1, Haven 2, Haven 3, Haven 4 en pacientes con inhibidor y pacientes sin inhibidor. Y lo que pretende en la parte, lo que compara son las tasas anualizadas de sangrados que están, voy a permitir levantarme, que están aquí en esta zona. Estos son sangrados. Y esto, el tiempo de evolución de cada uno de los ensayos clínicos. Pues veis que la tasa, los sangrados de las personas que reciben en Libra en los ensayos clínicos, claramente se va casi a 0 en todos los ensayos clínicos que dieron lugar a la aprobación de este fármaco. Es decir, lo que os quiero transmitir con ello es que es un fármaco que, además de tener ventajas como de darse por vía subcutánea, tiene la ventaja de realmente ser muy eficaz o eficaz a la hora de controlar los eventos hemorrágicos. Y como digo, pues una de sus grandes ventajas es que se administra de manera subcutánea. Desde que yo me incorporé a la hemofilia siempre habíamos hablado de la posibilidad de conseguir fármacos que se dieran de forma diferente a la vía intravenosa, porque bueno, la vía intravenosa no deja de ser, muchos de vosotros estáis muy acostumbrados a recibir, a administraros el tratamiento por vía intravenosa, y realmente a veces para vosotros, a mí me sorprende sobremanera que no suponga un especial problema, pero realmente no deja de ser una vía de administración compleja, a veces muy dificultosa, sobre todo para los niños. Entonces, esta cualidad del Libra, el que se administre por vía subcutánea, es una cualidad muy apreciada y sobre todo muy perseguida. Como decía, desde que yo me incorporé al mundo de la hemofilia siempre habíamos pretendido fármacos que se dieran por otra vía, fármacos por vía oral, se viene hablando de eso hace mucho tiempo, muy difícil conseguir fármacos que sean efectivos por vía oral. Hay algún proyecto en marcha, pero bueno, todavía muy incipiente. Y como digo, la vía subcutánea, pues por fin hemos conseguido que cristalizara en una opción real de tratamiento para las personas con hemofilia. Bueno, esta es una diapositiva que lo que pretende es dar relevancia a esta realidad que es la administración subcutánea, y la diapositiva corresponde además a uno de nuestros pacientes, al primer paciente que recibió el Libra en nuestra unidad, que bueno, pues para nosotros fue un momento realmente importante. Esta diapositiva también enlaza con la línea temporal, donde, bueno, en la parte, digamos, de la izquierda veis los fármacos que tenemos disponibles, los factores tradicionales que siguen absolutamente vigentes porque son fármacos que son útiles, son seguros, son eficaces, los fármacos de vida media extendida que también nos dan otras nuevas opciones de tratamiento a los pacientes, a las personas con hemofilia, las terapias no sustitutivas como el Libra de las que hemos hablado, y en sombreado pues son opciones de futuro. Opciones de futuro, algunas de ellas en fase de desarrollo clínico bastante avanzado, como puede ser el concizumab, uno entre ellos, o el MAIN8, el fitusiran. Son opciones de tratamiento que tendremos seguramente, porque obviamente todavía está en fase de ensayo clínico y no podemos asegurarlo, pero que en base a los resultados intermedios o que ya tenemos de estos fármacos todavía, como digo, en fase de ensayo clínico, seguramente llegarán a nuestras farmacias y tendremos esas opciones terapéuticas disponibles. Y entre ellas, pues está la terapia génica, que es otra opción de futuro. Y como me pidieron que hablara de terapia génica, pues yo soy muy obediente habitualmente y voy a hablar de terapia génica en los próximos minutos. Cuando hablamos de terapia génica siempre invocamos al futuro, ¿no? Es algo que terapia génica suena como muy sofisticado realmente, y bueno, pues
siempre cuento a veces la anécdota de que yo en mi primer congreso nacional, allá por el año 97, y estoy dilatando un poco mi edad, bueno, en fin, mi primer congreso nacional en el año 97, yo no tenía mucha idea de la hematología, recién aterrizado, pero me llamó poderosamente la atención una ponencia que hubo en el congreso que fui a Barcelona, donde ya se hablaba de terapia génica en hemofilia. Y además, el ponente en aquella ocasión pues afirmaba que la terapia génica supondría la curación de la hemofilia en un breve plazo de tiempo. Bueno, yo la verdad es que me quedé bastante sorprendido en mi ignorancia inicial de la hematología en general y de la hemofilia en particular. Y bueno, pero me llamó poderosamente la atención el discurso en aquella sesión. El tiempo fue avanzando y realmente la terapia génica siempre estaba ahí, siempre se hablaba, pero no llegábamos a concretar avances realmente significativos. Hasta el momento actual en el que probablemente sí que podamos decir cosas realmente concretas y positivas. Antes de ir a esos avances concretos, vamos a ver qué es la terapia génica. Porque, claro, hablamos de terapia génica, pero hay muchas formas de aplicar la terapia génica, muchas estrategias que utilizan la terapia génica, y a nosotros la que nos interesa es la terapia génica en hemofilia. La terapia génica en general y en hemofilia en particular lo que pretende es introducir un gen funcionante, en este caso el del factor 8 o el del factor 9, en el caso de la hemofilia A el del factor 8 y en el caso de la hemofilia B el del factor 9, para modificar pues, el curso de una enfermedad en general y en este caso de la hemofilia en particular. Eso es básicamente y de forma simple la terapia génica aplicada a la hemofilia. La hemofilia forma parte de estas enfermedades monogénicas, es decir, que solo tienen una alteración genética, porque en la hemofilia, aunque pueda haber muchas alteraciones descritas, cada persona tiene solo una alteración, es un gen el que está modificado. Entonces, forma parte de estas enfermedades que se benefician o que son las candidatas ideales a ser tratadas con la terapia génica. Entre ellas, pues la distrofia retiniana, la atrofia muscular espinal, la beta-talasemia, otra enfermedad hematológica, las inmunodeficiencias y la hemofilia. Tienen en común que son enfermedades, como digo, monogénicas, es decir, la persona que lo padece tiene un gen afectado. Y por eso pues son, como digo, las candidatas ideales a la terapia génica. De terapia génica, por supuesto, como digo, se lleva hablando mucho tiempo y se lleva estudiando hace más de 30 años. Ahí veis un poco la línea temporal también de la terapia génica, desde el primer ensayo clínico en el año 1989, o sea que ya hace mucho tiempo que realmente la terapia génica forma parte de los ensayos clínicos. Inicialmente estos ensayos clínicos no superaban el fase 1 porque realmente no aportaban resultados que fueran especialmente satisfactorios. Y hay que esperar hasta el año 2012 y 2017 para que haya la primera aprobación de una terapia génica por parte de las autoridades regulatorias. Es decir, desde esa fase inicial ha habido que esperar 20-25 años para que la terapia génica viera la luz, no en hemofilia, sino en otras patologías. ¿De acuerdo? Y además con algunas variables diferentes a la de la hemofilia. La terapia génica consiste básicamente también, ¿cómo hacemos la terapia génica? Pues se hace así. Necesitamos una envoltura, que es una cápside, dentro una cosa que llamamos el cassette génico, que es el gen que queremos modificar, y todo ello forma lo que se llama el vector que vamos a administrar a la persona a tratar. Oiréis hablar de que estos vectores pues se parecen o se basan en virus, y realmente es así. Esa cápside que veis ahí es la envoltura de un virus. Lo que pasa es que esa cápside nosotros la creamos artificialmente, pero utilizamos la información que nos han aportado los virus. Concretamente unos virus especiales que se llaman adenovirus asociados, que
que se basan o están basados en virus naturales, que no son patógenos, como ahora veremos, y que nos han dado la información necesaria para formar esta envoltura y dentro meter, digamos, e introducir el gen del factor 8 o del factor 9. Realmente, esta es, digamos, el gen que se introduce dentro de la envoltura. Lo que hacemos es sustituir el gen de ese virus por el gen que nosotros queremos, en este caso el del factor 8, como digo, o el del factor 9, que es lo que pretende reflejar esta diapositiva. Y una vez que tenemos esa envoltura que nosotros hemos creado con la información que nos han proporcionado los virus naturales y hemos introducido dentro el material genético para luego producir el factor 8 o el factor 9, esto lo que hacemos, lo infundimos, se infunde en el organismo a través de la vena, como una infusión, como si fuera una especie, como la infusión del factor, pero en este caso en un tiempo un poco más prolongado, pero lo que introducimos es ese vector viral. En realidad se introducen muchos vectores en una sola infusión y la característica fundamental de la terapia génica en hemofilia es que dentro de este material genético tiene una parte que veis ahí en la parte de la izquierda que se llama promotor, que lo que hace es buscar el hígado, entonces se integra en el hígado. ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues que el hígado va a generar los hepatocitos, las células del hígado, van a empezar a generar, van a leer esa información genética y van a empezar a generar factor 8 o factor 9. Con lo cual, con una sola infusión, que es lo que se pretende, de ese vector, se va a generar al cabo de 3-4 semanas, pues la producción por el propio organismo, por el propio hígado de la persona que ha sido infundida, pues del factor 8 o del factor 9, dependiendo de lo que hayamos introducido. Esa es básicamente, y de forma obviamente muy general, pues en qué consiste la terapia génica. Y como digo, me gustaría resaltar que la información, ese vector lo hemos creado, obviamente se ha creado a través de la información de vectores naturales, de virus naturales, en este caso del adenovirus asociado natural, que quiero recalcar que no son patógenos, no pueden replicarse y que además da la casualidad que la mayoría de las personas, todos nosotros seguramente hemos estado en contacto con estos virus naturales de forma en nuestra infancia, adolescencia, y muchos de nosotros tenemos además anticuerpos frente a esa envoltura que hemos creado. Eso es una limitación, como luego veremos, porque hasta ahora en los ensayos clínicos de la terapia génica, habitualmente uno de los criterios de exclusión era tener anticuerpos frente a esos adenovirus. Aproximadamente, y de forma muy general, entre el 25 y el 30% de nosotros tenemos de forma natural, o sea, hemos creado anticuerpos frente a estos adenovirus, ¿vale?, asociados, con lo cual, por ahora, no seríamos candidatos a la terapia génica. ¿De acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que ya hay ensayos clínicos donde se admite que haya anticuerpos presentes, porque parece que depende del título, de la cantidad de anticuerpos que tengas, el asegurar la eficacia o no o el resultado de esa terapia génica. Pero bueno, eso es adelantarlo. De momento, lo que sí sabemos, o lo que hay actualmente establecido, es que las personas que tienen anticuerpos naturales, que hemos creado anticuerpos, no seríamos candidatos a la terapia génica, ¿vale? Pero quiero quedar claro, porque mezclamos, o sea, la palabra virus ha aparecido aquí, no estamos hablando de lo mismo, pero que no estamos hablando de patógenos, no son contagiosos, no producen enfermedad per se, o sea, son construcciones que hemos realizado a base de la información que nos han ofrecido esos adenovirus naturales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahora os voy a ofrecer un par de diapositivas con resultados de la terapia génica, ¿vale? Como digo, sin entrar en detalles de cuantificación, pero mirad, estos son uno de los ensayos clínicos, de los varios que hay, de terapia génica en hemofilia A, donde veis el nivel de factor que desarrollan los pacientes
desde 0, al cabo de 5 semanas, empiezan a generar factor. Veis que se sitúa en torno al 20% y a partir de las 9, 12 semanas llega a una fase prácticamente de meseta en torno al 40% de factor, ¿vale? De media. Como veis, además, la generación de factor es bastante estable en hemofilia A, aunque es verdad que estamos viendo cómo al cabo de año, 2 años, hay un pequeño descenso para luego volver a estabilizarse, pero siempre manteniendo niveles de factor pues en torno a 30, 40, 50%, depende del ensayo clínico que consideremos, ¿vale? Esto, digamos, como resultados tangibles en hemofilia A. ¿Sí? Perdón, ¿tenéis? No, Aquí tenía se ha la- mantenido en el 30, ¿no? Eso que nunca baja, es decir, que Claro, esta es la media, hay variabilidad, hay pacientes que están en el 60 y otros que están en el 12, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa, luego podemos hablar de ellos, otra de las dudas que tenemos, no sabemos qué paciente va a responder al 60%, qué paciente se va a quedar en el 12%, hay algunos pacientes excepcionales que no responden, entonces esa todavía es una duda que tenemos por dilucidar, por responder. Y esta otra, la siguiente es en hemofilia B. En hemofilia B es una gráfica superponida a la anterior, pero hay una pequeña diferencia que es más estable. ¿Veis que no hay esa caída que sí apreciábamos anteriormente? Esto se reproduce en la mayoría de los ensayos clínicos en hemofilia B. Es decir, hay una respuesta e incluso superior, porque veis que se sitúa casi siempre en torno al 40%, del 30-40%, y ahí es donde se sitúan las personas que han recibido los vectores en estos ensayos de terapia génica en hemofilia B. Como veis ahí, bueno, pues la media se sitúa ahí en torno al 40%, que además está explicitado en la parte superior de la diapositiva. Ramiro, los estudios llegaron más allá de 12 meses y de 26. Sí, os he mostrado eso, pero ya hay estudios que llegaron que, más. sí, los fase 3, los más avanzados están en 2 años, pero los fase 2, Ajá. que eso hay algunos ya con 4 o 5 años de seguimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que sí. Y todos reproducen básicamente estos datos que os digo. En hemofilia A sí que hay una ligera tendencia a la disminución, ¿vale? Una pregunta, ¿se usa factor durante el estudio de terapia génica o no se usa nada de factor? Se puede usar. Imaginaos que un paciente que haya respondido, pero que tenga un 30% y en un momento dado quiera, se tenga que someter a una intervención quirúrgica, pues probablemente tengamos que suplementarlo con algo de factor. Se puede usar perfectamente. De hecho, en esta diapositiva creo que ahí viene la respuesta a esa pregunta. Los resultados que hemos visto de esa media de nivel de factor se traducen en que la tasa anualizada de sangrados, es decir, los sangrados se reducen en torno al 83% en los ensayos clínicos. Que además el factor se reduce casi al 100%, es decir, las personas dejan de consumir factor, hasta el punto del 98.6% no consumen factor, solo el 1% por algún tipo de procedimiento, como te acabo de decir, o algún tipo de sangrado, porque hay pacientes que tienen una tendencia natural por la artropatía que tienen a sangre con mucha facilidad, ¿no? Hemos hablado de lo positivo, pero hay que hablar también un poco de lo negativo, de la seguridad. Bueno, ¿cuál es el problema que podemos tener con la terapia génica? Pues hay que tener en cuenta los efectos adversos. ¿Cuál es el principal efecto secundario de la terapia génica hasta ahora? La elevación de las transaminasas. Como el vector va hacia el hígado, pues en el hígado a veces se han constatado pues elevaciones de transaminasas. Son elevaciones de las enzimas del hígado habitualmente asintomáticas, pero, es decir, la persona no tiene ningún síntoma, son hallazgos analíticos, pero es verdad que la elevación de las transaminasas, en este caso, lleva aparejado una disminución de la producción de factor. Afortunadamente se controla muy bien con corticoides y rápidamente, y el factor vuelve a subir. Pero es verdad que hay pacientes que durante un tiempo determinado de los meses posteriores a la infusión, hasta que se estabilizan, sí que requieren de que periódicamente tengan que recibir
tratamiento con corticoides. Esto es más habitual en hemofilia A que en hemofilia B. Aquí en este ensayo clínico de hemofilia A, que por cierto en que ha dado lugar, como digo, al el más avanzado, prácticamente el 85% de los pacientes tuvieron en algún momento dado elevación de estas enzimas del hígado. En hemofilia B, que creo que no lo he recogido por cuestiones de tiempo, solo el 20%. Hay diferencias entre uno y otro, ¿vale? Y bueno, entre efectos adversos que podíamos, aunque siempre se estudian en pacientes en personas con hemofilia que reciben algún tipo de tratamiento, está el desarrollo de inhibidores, no se han registrado desarrollo de inhibidores y no ha habido trombosis, porque podíamos pensar que a lo mejor nos pasábamos por el otro lado y podíamos tener trombosis. No ha habido también, no ha habido efectos en este sentido. Solo 2 diapositivas para mostraros que hay muchos ensayos clínicos o varios ensayos clínicos en hemofilia A y varios ensayos clínicos en hemofilia B. En la segunda columna veis la fase en la que está. Fase 3 es la última fase del desarrollo clínico, justo antes de la comercialización. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, como veis ahí, algunos ya muy avanzados en fase de comercialización. Si hace algunos años me hubierais preguntado por la terapia génica, yo os hubiera dicho, pues la terapia génica probablemente la tengamos disponible en el 2030. Pero si me hubierais preguntado hace 3 años, pues diría, bueno, a lo mejor en el 2026 podríamos tener terapia génica. Mañana. Pero realmente creo que está mucho más cercano. Bueno, esta diapositiva tiene truco. No es que esté mucho más cercano, es que ya la tenemos aquí. Roctavian es el nombre comercial de la primera terapia génica aprobada para hemofilia en Europa. Bueno, en el mundo, porque se ha aprobado aquí por primera vez. Y en agosto de este año, en agosto del 24 de agosto, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ya dio la aprobación a este fármaco que es Roctavian, que es terapia génica. Todo lo que acabamos de ver ya está aprobado. ¿Lo podemos usar? No, obviamente, porque depende ahora del ministerio. ¿Se puede usar en Europa? Sí, hay países que vinculan el uso de un fármaco a la aprobación de la EMA. Es decir, al día siguiente de ser aprobado por la Agencia Europea, pueden usar ese fármaco. Por tanto, Alemania, por ejemplo, podría usarlo, ¿vale? Y nosotros, si el ministerio fuera ágil, pues probablemente también. Como no es ágil, sino todo lo contrario, pues pasarán seguro que mínimo 1 año y medio, 2 años, hasta que exista la posibilidad de usarlo. Porque hay que vencer un obstáculo principal, aparte de las bendiciones del Ministerio, de nuestra Agencia Española del Medicamento, que teniendo la de la EMA obviamente lo vamos a tener, pero hay que vencer un obstáculo importante. ¿Vale? Entonces ese todavía está por dilucidar, todavía no, bueno, hay ya aproximaciones, pero bueno, no sabemos cómo vamos a afrontar o cómo el Ministerio va a afrontar ese tema, ¿vale? Termino con pros y contras de la terapia génica. Ya las hemos visto, pero es para plasmarlas en una diapositiva y tener una visión global. Tratamiento a largo plazo con una sola administración. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. 6 años, puede ser. 10, no lo sabemos hasta cuándo nos durará, ¿vale? Pero porque eso está por dilucidar. Pero bueno, sí sabemos que de momento el periodo de vigencia, o sea, de que esté funcionando la terapia génica, es prolongado. No podemos decir hasta cuándo, desde luego. La terapia génica, al ser una producción continua por parte de nuestro organismo, del hígado, evita los picos y valles que con los factores estamos siempre pues luchando. Pues ahora tengo nivel de factor porque me lo he puesto esta mañana y ahora tengo la mañana totalmente cubierta. Pero mañana por la noche, justo antes de la siguiente dosis, ya sé que estoy bajito. Esto no, aquí siempre tenemos un nivel estable de factor. Probablemente como sea menos inmunógeno que el factor que exógeno que ahora nos ponemos, porque como lo produce nuestro propio organismo, se supone que va a evitar la producción de inhibidores. Está por ver también, pero hasta ahora no es un problema que estemos teniendo o que hayamos tenido en los ensayos clínicos. Contras.
De momento los pacientes que tengan esos anticuerpos, que hayan desarrollado anticuerpos, no podemos, de momento, ahora mismo, con Roctavian al menos, en la indicación no pueden recibir la terapia génica. Recordad que hemos hablado de la elevación de la hepatotoxicidad transitoria, controlable con corticoides, pero, bueno, hay que decirlo también, ¿no? Variabilidad, también lo he dicho en las diapositivas anteriores, variabilidad significativa de la actividad del factor 8 o factor 9 según el paciente. Es decir, no podemos decir de antemano, Alberto, vas a tener tanto nivel de factor, tú vas a tener este otro. Es una variabilidad que de momento no tenemos elementos para saber quién va a responder más, quién va a responder menos o incluso quién no va a responder, ¿eh? Incierta duración de la respuesta, por lo que os acabo de decir, solo tenemos un periodo finito de conocimiento de la terapia génica, por tanto, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años con esos pacientes. Hasta ahora, ya os digo, hay experiencias ya acumuladas de los primeros pacientes que realmente sí que están siendo satisfactorias. Y hay algo de lo que no he hablado porque, bueno, pues realmente no sabemos mucho, pero que también hay que ponerlo encima de la mesa, sin alarmismo, sin nada, pero bueno, estamos hablando de terapia génica, de introducir un gen dentro de una célula de nuestro organismo y no sabemos si eso puede generar algún tipo de problema de genotoxicidad, es decir, de producción de neoplasias a largo plazo. Bueno, esto no es exclusivo de la terapia génica, hay otros muchos fármacos que funcionan también de alguna de estas maneras, sobre todo fármacos quimioterápicos y tal, y que bueno, también pues tienen, digamos, hay que tener esta precaución con ellos y, bueno, pues tener esta visión de seguridad o de estudio a largo plazo por lo que pudiera pasar, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahora, para que lo sepáis simplemente por curiosidad, en uno de los ensayos clínicos ha habido un paciente que ha desarrollado un hepatocarcinoma, entonces al principio creó cierta alarma porque se pensó que pudiera estar relacionado con la terapia génica. Por técnicas bastante complejas, que yo no sabría explicaros bien, pero cómo se ha integrado el gen, digamos, de la terapia génica en el hígado y cómo, estudiando las alteraciones genéticas de ese tumor, se ha visto que no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, organismos independientes han dilucidado que no existe una relación entre la terapia génica y el tumor. Yo lo digo tal como se ha descrito en la comunidad científica, ¿vale? Y termino ya con esta diapositiva que me gusta mucho. No tiene nada que ver con la hemofilia, es decir, el avance del crecimiento acelerado de la tecnología. Si veis ahí una curva plana durante siglos y ahora en los últimos años un crecimiento absolutamente exponencial, donde tenemos pues todo lo que tiene que ver con la computadora, con la informática cuántica, con los móviles, en fin, con todo eso. Pues ahí es donde yo sitúo la terapia génica, un avance realmente espectacular dentro del mundo de la medicina, justo en este avance exponencial, este crecimiento exponencial que supone esta última parte de estos últimos 10-12 años, porque realmente, como os dije, la terapia génica que se viene avanzando desde hace 25 años, pero ha sido los últimos 10 años donde realmente ha tenido un impulso definitivo que ha permitido que ya una agencia europea, una agencia reguladora como la EMA, haya aprobado el primer fármaco de terapia génica en hemofilia. Hay que decir que hay más fármacos de terapia génica en otras patologías, como sabéis, ¿no? Pero bueno, en hemofilia ha sido el primero. Y ya está, esta es mi última diapositiva diciendo que la terapia génica, pues, bueno, pues ha supuesto, como digo, pues, en fin, está suponiendo una revolución por lo que puede suponer, pero que estamos en lo que llamamos la terapia génica, yo diría que 1 o 1.0, porque hay otras aproximaciones mucho más complejas dentro de la terapia génica, no tan simples como la que acabo de decir, sino terapias reparadoras que probablemente sean el futuro verdadero de la terapia génica, que probablemente tengamos que esperar todavía algunos años para tener datos concretos en el ámbito de la hemofilia, y hay algún trabajo preliminar o algún estudio preliminar, pero que realmente, bueno, pues estamos en los albores de un cambio casi seguro de lo que va a suponer la aproximación del tratamiento a la hemofilia. ¿Vale? Y esto es todo.